Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de nuestro servicio de adoración de nuestra Iglesia Bautista Reforma. Es un gusto para mí poderles dar la bienvenida en este domingo. Es un placer que nos podamos estar reuniendo desde nuestras casas debido a esta contingencia. Todavía nos estamos reuniendo en nuestras casas y yo creo que nos seguiremos reuniendo unos domingos más hasta que nuestras autoridades de salud nos indiquen lo contrario. Vamos a estar reuniéndonos en nuestros hogares. Así que, como tenemos por costumbre, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo número 31. Yo te animo que ahí en tu casa leas este salmo en voz alta. Conmigo vamos a leer unos versículos. Este Salmo número 31 tiene por nombre Salmo de súplica y alabanza. Yo voy a estar leyendo la versión NBLA. Si tú tienes otra versión en casa no hay problema, pero te animo a que la leas en voz alta. El Salmo 31, versículo número 1, leemos: En ti, oh Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Sé para mí roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, pero yo confío en el Señor. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma. Versículo 23. Amen al Señor todos sus santos. El Señor preserva a los fieles, pero les da su merecido a los que obran con soberbia. Esfuércense y aliéntense en su corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. El salmista nos está dando aquí un buen punto para poder estar confiados y seguros en el día de nuestra aflicción, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estamos viviendo, y es vivir confiados en su misericordia. La misericordia de nuestro Dios se renueva cada mañana y gracias a su misericordia no hemos sido consumidos por su ira. Así que, como dice el último versículo, hay que esforzarnos, hermanos, hay que ser valientes. ¿Por qué? Porque esperamos en nuestro Señor, el cual nunca nos falla, el cual nunca nos abandona y el cual nunca nos dejará solos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque podemos confiar en ti, porque podemos tener la seguridad, la certeza de que tú eres un Dios justo, eres un Dios bueno, eres un Dios soberano. Nada se te escapa de control y tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, tú eres el Rey del universo, el Rey de nuestro planeta, el Rey de nuestro país, Señor, de nuestra ciudad, y tú permaneces sentado en tu trono, alto y sublime, gobernando. Tienes todo bajo tu dominio, todo bajo tu control, Señor. Nada se te ha escapado de las manos, Padre, y podemos confiar en esto, podemos creer que tú eres bueno y que tu misericordia se renueva cada mañana. Espíritu Santo, te pido que renueves nuestras fuerzas, renueves nuestra fe, nuestro espíritu, y como dice el salmista, ayúdanos a esforzarnos y a ser valientes, Padre, porque confiamos en tu nombre, porque esperamos en tu nombre, Señor. Te agradecemos infinitamente, Señor, porque tu mano poderosa ha estado sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda la creación alabe al Señor. Todas sus criaturas exaltemos su nombre.
adoramos a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno, Él ha sido fiel con nosotros, y a pesar de esta situación que estamos viviendo, sabemos que el Señor está con nosotros siempre. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Buenas tardes, hermanos, o buenos días, dependiendo del horario en que nos esté sintonizando. Hoy me siento bendecido por la oportunidad de poder predicar de la palabra del Señor. Y gracias por lo de predicador invitado. Pero como nos comentaba nuestro pastor hace unos días, es la oración de la Iglesia Bautista Reforma que el Señor levante a más varones que se preparen en la palabra del Señor y que también tengan la oportunidad de predicar de su evangelio. Y esta mañana, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al versículo 18. Hermanos, los invito ahí en sus casas a ir a la palabra de Dios en sus Biblias. Vamos a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, hermanos, vamos a orar. Señor, esta mañana vengo delante de ti, primeramente reconociéndome pecador, Señor, necesitado de tu gracia que es nueva cada mañana. Te ruego, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, Señor, sobre mí, que no permitas que cambie o desvirtúe tu palabra, que la predicación del día de hoy sea el alimento adecuado para tu iglesia. Te lo pido, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, si pusiera un tema al estudio de hoy, sería: ¿qué pasa con los cristianos que mueren? Bien, hablar del tema de la muerte. Todos sabemos sobre este tema de la muerte, pero no todos queremos hablar de esto. Simplemente decimos que si algo tenemos seguro es que todos vamos a morir. Y es que existen algunos grupos de la sociedad en los que viven sin ninguna esperanza. Ellos no saben qué va a pasar con ellos. Simplemente dicen que es un tiempo más en la tierra, es un tiempo más de vivir y nada más. Otro grupo más dice que es algo cíclico, que simplemente vas a nacer, a crecer, a reproducirte y a morir. Y así sucesivamente en varias ocasiones sin saber cuándo termine. De ahí que hay un fenómeno que cada vez se está incrementando más y que es el fenómeno de la eutanasia, y que algunos países europeos y aún de Estados Unidos están legislando a favor de ella. ¿Y con qué argumentos? Bueno, con los argumentos de una enfermedad terminal que causa mucho dolor, en los que en esta ocasión, bueno, tienen un aval médico, pero en otra característica o otra forma es el suicidio asistido, en el que simplemente la persona o paciente desea acabar con su vida sin tener ninguna esperanza. Y un ejemplo de ellos es Holanda. Holanda es un país en el que se está promoviendo la muerte de personas ancianas o de edad avanzada, simplemente que desean terminar con su vida. Y según la Asociación Médica Mundial, define la eutanasia como el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente o una persona, aunque sea por voluntad propia o por petición de sus familiares,
Y esto, hermanos, es contrario a la ética y contrario a la voluntad de Dios. Estas personas simplemente no tienen esperanza en su vida, no saben qué pasará después de que muera. Hay otro grupo que son los ateos. Ellos no creen en Dios y simplemente esperan morir y terminar con su vida. Hay otro grupo en la sociedad también que estos no son ateos, incluso conocen de Dios, pero no hacen nada acorde a la voluntad de Dios. Viven una vida desenfrenada, lejos de Dios, pero cosa contraria, ellos tienen la firme certeza de que irán al cielo, pero no saben cómo. Luego están algunos creyentes que saben de la vida eterna, pero viven con cierta intranquilidad de lo que va a pasar después. Y aquí recordaba el comentario de un pastor que nos decía, los cristianos no deberíamos tener miedo a morir, porque si lo vemos así, sería la oportunidad de estar frente a nuestro Salvador y a nuestro Dios adorándole. Sin embargo, a lo que se tiene temor es a la forma en que van a morir. Si es con dolor, por una enfermedad terminal, en un accidente o simplemente postrados en una cama. Y de allí que cuando nosotros los creyentes algunas veces pensamos en el tema de la muerte, lo hacemos pero con cierto dolor por nuestras cosas materiales, por nuestros bienes, por nuestras esposas, por nuestros hijos, pero en nada pensamos en lo espiritual. Simplemente decimos que no estamos preparados aún. Bien, hermanos, regresando al motivo del estudio de hoy, vemos que después de analizarlo, solamente en el versículo 17, Pablo les explica a los hermanos sobre un evento escatológico, entendiendo esto como algo que va a ocurrir al final de los tiempos de la iglesia. Es decir, no hay señales o juicios en esta porción de la Escritura. Para eso podemos ir a otros evangelios, como puede ser Marcos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 37, el cual, hermanos, no se preocupen, por el tiempo no lo voy a leer. Otra cita sería Mateo 24, del 29 al 31, el cual nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y es que a estas alturas de la epístola, Pablo les ha hablado a los hermanos de Tesalonicenses de muchos temas. Les ha hablado de su fe, de su amor fraternal, e incluso de esta segunda del Señor y del juicio venidero. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bueno, allí mismo, hermanos, no lo busquen, yo les voy a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículos 9 a 10, dice la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En la misma carta a los tesalonicenses, pero ahora capítulo 2, versículo 19, Pablo cita: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona, de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y en otro versículo también de esta epístola, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, Pablo comenta: para que sean afirmados vuestros corazones
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y bueno, algunos teólogos especulan que Pablo se enteró de este sentir de la iglesia de Tesalónica. ¿Y cómo lo hizo si el texto no lo menciona? Bueno, estos teólogos comentan que así como Timoteo le llevó a Pablo la información de su fe, de esta manera también informó a Pablo de la desesperanza que estaban teniendo, de la gran preocupación que tenían. Y bien, vayamos al versículo 13 para explicar algo más de esto. Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí vamos a analizar una palabra que es importante y es la palabra ignoréis. Pablo vislumbra, como les decía hace un momento, que algo no le quedó claro a los hermanos de Tesalónica, que ellos ignoran algunas verdades de lo que Pablo les ha comentado. Y es que, hermanos, tal vez ellos se preguntan, ¿qué pasará con los hermanos creyentes que han muerto? ¿Sí? ¿Se perderán de la bendición de participar de tan anhelado rapto o recibimiento del Señor? Y esta intranquilidad les estaba causando desesperanza. William Hendriksen cita en su comentario: el que un creyente no tenga certeza acerca de las verdades espirituales de su fe resulta nocivo para el creyente, pues le priva de consuelo. Y así es, hermanos, el que nosotros no conozcamos de la palabra de Dios nos va a traer ese temor, esa inseguridad a lo que no conocemos. Y uno de los temas de lo que les estaba pasando a la iglesia de Tesalónica es exactamente hablar de la muerte, de lo que iba a pasar con los hermanos de Tesalónica que ya habían muerto. Aquí también, en este mismo versículo, vamos a analizar otra palabra, y que es la palabra esperanza, que será una palabra fundamental para lo que Pablo quiere explicar a los hermanos de Tesalónica en esta ocasión. Bien, y es que en la palabra esperanza viene del latín esperare, que hace alusión a un tiempo de espera, y esta a spes, que quiere decir esperanza. De ahí que podremos utilizarla en dos aplicaciones. Una, desde el punto de vista de un tiempo de espera, como cuando esperamos a un hermano y después de algún tiempo no llega. Decimos, le dimos un tiempo y perdimos la esperanza que llegara. Y otra connotación que podemos aplicar, que es la que sirve para el estudio de hoy, es desde el punto de vista teológico y bíblico. Y esta se refiere a una cualidad del creyente de creer en lo que Dios prometió que cumplirá. Así que Pablo va a volver a estudiar con ellos, va a volver a animarlos en cuanto a estas verdades y promesas que Dios les ha dado a los hermanos. Es decir, va a ayudar a que nuevamente recobren su esperanza. Bien, y es que Pablo no solamente tenía preocupación de ellos por el aspecto doctrinal, sino que como su pastor, él quería que ellos no estuvieran tristes. Ellos querían que pudieran recuperar su esperanza. Y es que, hermanos, para el mundo griego y romano en el que Pablo estaba viviendo ese tiempo, era un mundo sin esperanza. De allí que hay algunos conceptos, como por ejemplo, que el cuerpo estaba abandonado y encerrado, que el alma vivía encerrada, y que cuando la persona moría y por heridas que se habían hecho, salía y se liberaba y pasaba a otro lugar, al lugar del Hades, al lugar oscuro, donde el alma se lamentaba de haber vivido en un lugar tranquilo y lleno de
de luz a vivir en un lugar lleno de desesperanza. Y es que, hermanos, si imaginamos, si viviéramos en ese tiempo, pues lógicamente no habría ninguna esperanza también para nosotros. Bien, otro tema es el budismo, una religión atea en la que de entrada su líder no ha resucitado, murió y no resucitó. Y es que en ellos tienen la esperanza, sus seguidores tienen la esperanza de reencarnar miles o millones de veces hasta que su karma se purifica, y de esta manera, si tienen suerte, volver a nacer o reencarnar, pudiendo ser hasta en un animal. Otros, por ejemplo, como en el Islam, reconocen que la voluntad de su vida la tiene Alá, pero no la saben hasta que estén en la presencia de Él. Él decidirá si van a ir al cielo o a dónde irán. Y otras religiones que fundamentan su fe en obras, ellos también tienen que esperar hasta el tiempo del juicio, en el que de acuerdo a sus obras irán al cielo o al infierno. Y finalmente, para el ateo simplemente no hay esperanza. Él está esperando morir para dejar de sufrir. El mundo pagano de ese tiempo no tenía ninguna esperanza. De allí también que los filósofos de ese tiempo trataron de enseñar acerca de la indestructibilidad del alma, que simplemente era perpetua, que seguía, pero para el cuerpo no había ninguna esperanza. Bien, hermanos, regresando al texto, Pablo también les dice que no estén tristes, como los demás que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los demás? Los que no han puesto su esperanza en Cristo, los no creyentes. Y es que si lo vemos así, hermanos, por ejemplo, cuando acudimos al velorio de un hermano creyente en el que ha partido o decimos que está con el Señor, bueno, sí hay cierto dolor con las familias, pero también hay esperanza, la esperanza de que el hermano algún día va a resucitar cuando el Señor venga. Y entonces, hermanos, podemos decir que los cristianos no pueden sentir dolor o incluso llorar. No, por supuesto que no. Los hermanos tenemos ese sentimiento que acompaña a la partida y a la muerte de un ser humano, que causa dolor y separación porque no les vamos a ver en algún tiempo. Entonces, de hecho, Jesús lamenta la muerte de su amigo Lázaro, como podemos verlo en Juan 11, del 32 al 35. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que también le acompañaban, se estremeció y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. De aquí en adelante, hermanos, Pablo en los siguientes versículos se va a dedicar a explicar y remarcar verdades que tienen la finalidad nuevamente de recordarles la esperanza de lo que Dios y Jesús ha prometido en su venida. Bien, vamos a analizar ya continuando con el versículo 14. Versículo 14, lo primero que vamos a ver allí es la esperanza creadora de gozo, que es la esperanza puesta que tenemos en Jesús. Y dice el versículo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí Pablo les recuerda que ellos habían creído en la muerte y en la resurrección de Jesús, ¿sí? Y el mismo Señor que levantó a Jesús de los muertos,
es el mismo Dios que también levantará a los creyentes que han muerto. Esto es, cuando Dios traiga a Jesús en su segunda venida, Él también traerá las almas de los que han muerto. Esto es una promesa. El Señor murió y el Señor resucitó y nuevamente vendrá. Ellos ahora tienen la certeza de que el mismo Dios traerá sus almas, como les comentaba, y esto ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. En un momento ellos tendrán cuerpos glorificados y los que creyeron en Jesús, como dice, y que murieron por su causa, esos serán los que resucitarán junto con Él. Y es que Jesús también ya antes nos había dado pruebas acerca de la resurrección de los muertos. O sea, esto no es nuevo para ellos, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, pues aparte de la resurrección de su amigo Lázaro, hay otro evento importante en la Escritura. Vamos a Mateo capítulo 27, del versículo 51 al versículo 53. Y dice la Escritura: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Wow, hermanos, esto es algo grandioso. Jesús estaba ya dando un anticipo de lo que ocurriría en su segunda venida. Jesús había ya realizado esta resurrección de los muertos. Y esto Pablo también le recuerda a los hermanos de Tesalónica. Y esto, hermano, en una aplicación a nuestra vida, nos debería de llevar a preguntarnos lo siguiente: ¿tienes la certeza de que morirás en Jesús? Para que de igual forma, cuando regrese Jesús, también resucites con Él. Recuerda, hermano, Cristo murió y resucitó. Y esa es la promesa que también nosotros debemos de creer. Que si nosotros morimos, también resucitaremos con Cristo. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aquí Pablo les menciona que hay dos grupos de personas que participarán en el arrebatamiento: los que ya duermen, los que han muerto, y los que aún viven, los que están aquí. Y de hecho Pablo se incluye, él dice nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo pensaba en este tiempo que este suceso ocurriría mientras él vivía. Por eso es que él se incluye en esto. Y bueno, una característica de Pablo es que a pesar de que él tenía la certeza o pensaba que este evento sucedería, él es uno de los únicos que no habla de predecir el tiempo, sino él está confiando en las palabras que Jesús les reveló. Y esto es, dice Pablo, recordando Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pablo también tranquiliza a los tesalonicenses diciéndoles que los que habían muerto no se perderían el arrebatamiento y que los vivos no tendrían ventaja sobre los que durmieron en Cristo. Y ahí tal vez contestamos una pregunta, hermanos. Si tú tenías esa duda, ¿quién va a resucitar primero? Bueno, la palabra de hoy nos está enseñando que los que murieron en Cristo, que los que durmieron en Cristo, serán los primeros que también resucitarán. Pero esto será algo es muy rápido, algo que ocurrirá casi simultáneo con los que también tengamos la oportunidad de ir a este recibimiento del Señor.
Bien, y también, ¿qué podemos aprender de este versículo? Bien, Pablo también nos recuerda la parábola de las virgen sabias y necias y nos ilustra que debemos estar preparados para el regreso del Señor. ¿Por qué? Porque, como nos decía, no sabemos cuándo ocurrirá, ¿sí? De tal manera que, hermanos, pues somos llamados también a seguir en obediencia al Señor y a hacer buenas obras, pero no buenas obras por decisión nuestra, sino buenas obras que el Señor nos demande. Porque recordemos, nuestra fe y nuestra esperanza no es por obras, sino es por la voluntad del Señor. Mateo 25 del 1 al 13, solamente mencionaremos el versículo 13, dice: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto es tremendo, hermanos. Esto debe no de llenarnos de miedo, pero sí de temor para estar preparados para la venida del Señor. Bien, vamos a seguir analizando y en esta ocasión lo haremos con dos versículos, el versículo 16 y el versículo 17. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque al leerlo vemos que engloba un solo pensamiento. Y de esta manera vamos a explicarlo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí Pablo les va a explicar paso a paso lo que va a ocurrir en este evento de lo que es el arrebatamiento. Primero, el Señor mismo regresará por su iglesia. Eso es una promesa. No enviará a otras personas, sino que el Señor mismo es el que regresará por su iglesia. Segundo, Jesús descenderá del cielo de donde ha estado desde su ascensión. También es esta promesa, otra verdad que nos está revelando en el Evangelio. El Señor descenderá. Tercero, cuando Jesús descienda del cielo, lo hará con voz de mando. Y esto nos recuerda a la costumbre que tiene Pablo de poner ejemplos militares. ¿Sí? La voz de mando podría relacionarse con la voz de mando de un jefe militar que está llamando a sus tropas a prepararse para la batalla. Aquí también podemos recordar el hecho cuando Jesús va y resucita a Lázaro y decimos, con voz de mando le indica a Lázaro que se levante, y él, reconociendo la voz de mando del Señor, así lo hace. Bien, y con respecto a voz de arcángel y voz de trompeta, ¿esto a qué hace alusión? Bueno, hace alusión a que el día que el Señor venga en su segunda venida, será un evento audible, visible, algo que podamos ver y escuchar, ¿sí? Será algo grandioso, ¿sí? Con respecto a las trompetas, bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, primeramente que no se refiere a las trompetas del Apocalipsis, porque en el Apocalipsis las trompetas eran tocadas por ángeles, y aquí dice que el mismo Señor, con voz de trompeta, será quien haga el llamado. Es decir, será un evento sonoro. Y es que, ¿qué otros usos tenían las trompetas? Bueno, las trompetas también se usaban en las fiestas de Israel, en las celebraciones, en las convocatorias o como alarma en los tiempos de guerra. Y aquí en el texto, ¿cómo es que se están usando? Bueno, por dos razones. La primera es, Dios está llamando a congregar a su pueblo. Y la segunda, como una señal de liberación.
Por último, dice la palabra de Dios, los que hayamos quedado vivos, seremos tomados repentinamente en un evento irresistible. Si hemos escuchado de ese tan alado arrebatamiento, este ocurrirá, dice la palabra de Dios, en una forma repentina, ¿sí? Los creyentes seremos transformados en un momento, tendremos cuerpos glorificados, y así de esta manera también iremos al encuentro del Señor. Y algo importante, dice, para estar siempre con el Señor. Y este evento, hermanos, nos debe de llenar de gozo y de esperanza, porque dice la palabra de Dios que estaremos siempre con el Señor. Amén, hermanos. Bien, y el versículo 18, bueno, dice la palabra de Dios, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y pues no tiene mayor explicación. Pablo les está simplemente diciendo que lo que les ha explicado hasta este momento sea útil para renovar su esperanza. ¿Y qué les ha explicado? Les ha hablado de la venida del Señor, les ha hablado de que el Señor mismo vendrá, les ha hablado de que los que murieron ya resucitarán primero, les ha hablado de ese evento audible en el que todos los que son cristianos participarán de él. Bien, hermano, ¿y qué es lo que debemos ver para nosotros? Bien, pues que debemos de seguirnos preparando para participar de este evento. Bien, conclusión, hermanos. ¿Qué podemos concluir de esto? Primeramente, Cristo enseñó que cuando Él viniera con su propia voz, llamaría a sus elegidos. ¿Y esto cómo podemos verlo? Bien, los invito a ir a las Escrituras, Juan capítulo 5, del versículo 25 al versículo 29, y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Wow, hermanos, algo grandioso, algo que cuando lo leí me impresionó, me llenó de gozo y tal vez sí de preocupación, pero de preocupación de seguirme esforzando por mantenerme en santidad, por seguir creciendo en las cosas del Señor, si es su voluntad. Y bien, hermanos, también nosotros tenemos una esperanza viva, y la esperanza viva que tenemos es que Jesús resucitó, y nosotros también resucitaremos cuando Él venga. ¿Por qué lo sabemos? Porque Él lo prometió. Él ha prometido que cuando Él venga, también resucitarán los que duermen en Él. Cita el pastor Miguel Núñez: si esta promesa no satisface tu vida, entonces nada en la tierra mientras vivas te dará esperanza. Hermanos, nuestra esperanza es Jesús, en quien podemos anclar nuestra vida hoy, en el presente, y si hacemos su voluntad, tendremos la certeza revelada en su palabra de que resucitaremos cuando Él venga y estaremos siempre con Él. Hermanos, cuando aparezcan estas señales visibles del regreso del Señor, ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Debemos estar preparados para este tiempo hoy, hermanos. Amén, hermanos. Nuestros corazones
Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzado por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Esperanza fiel, en su amor confiamos y descanso en él. Amén. Descansamos en el Señor. Bueno, hermanos, pues después de esta gran enseñanza que nuestro hermano Alberto nos ha compartido el día de hoy, no me queda más que recordarles que nos vamos a seguir reuniendo todos los domingos en nuestros hogares hasta que nuestras autoridades de salud, como les había yo comentado al principio, nos indiquen lo contrario. Así que les recuerdo nuestros servicios de adoración en punto de las 11 de la mañana en nuestra página de Facebook, y a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube. Así que si tú quieres, o tú eres de las personas que te levantas más temprano el domingo y la quieres ver temprano, puedes sintonizarla a través de Facebook a las 11, o bien puedes verla a las 12 del mediodía
en nuestro canal de YouTube. De todas maneras, estamos posteando los links en nuestras redes sociales para que no te pierdas de nuestro servicio de adoración. Yo te sugiero que tengas todo listo, que no haya ningún distractor que pueda quitar tu atención de lo importante en ese momento, que es estudiar la palabra de nuestro Señor y exaltar su nombre. También nuestros niños están recibiendo sus clases. El Ministerio de Reforma Kids ha preparado una serie de actividades, de clases, de videos para nuestros hijos y se están compartiendo a través de un grupo de WhatsApp. Así que si por alguna razón te saliste del grupo por error o no te has agregado, eres nuevo y tienes hijos en casa y quieres recibir estas clases, escríbenos, contáctanos a través de un mensaje privado en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para hacernos saber que necesitas, que te interesaría recibir las clases para tus hijos. Y con gusto te las hacemos enviar. Papás que tenemos hijos y que estamos recibiendo las clases, les exhorto, les animo a que tomen un tiempo, ya sea antes de nuestro servicio o después de nuestro servicio de adoración, sentarnos con ellos y hacer la clase con nuestros hijos. Es un buen momento, es una buena edad para que nuestros hijos empiecen a crecer en el conocimiento y en el temor de nuestro Señor. Esta semana, hermanos, toca la reunión, el estudio bíblico virtual del Grupo Pequeño Básico. El Grupo Pequeño Básico está conformado por los integrantes del Grupo Pequeño de San Dimas y por nuestros nuevos integrantes, nuestros nuevos miembros de nuestra Iglesia Bautista Reforma. Es el miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Si tú eres nuevo, te han invitado a ver las reuniones en línea y quisieras seguir estudiando entre semana, también te animo a que nos mandes un mensaje, nos des tu información para que podamos agregarte a este grupo pequeño básico que tiene los estudios cada 15 días, miércoles 6:30 de la tarde. Hermanos, otro anuncio también que me complace decirles es que ya el próximo domingo vamos a estar empezando nuestro estudio expositivo de la carta o de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. De verdad es un estudio que no podemos dejar de perdernos, no podemos perder ninguna sesión. Esta epístola, la carta a los romanos, es el poder del evangelio anunciado por el apóstol Pablo. Así que yo te animo, hermano, a que estés en línea, no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones, y yo te aconsejo que pudieras tener una libreta a la mano para que puedas tomar apuntes y podamos estar reestudiando todos nuestros servicios entre semana. También te aconsejo que estemos orando por nuestro pastor para que el Señor le dé sabiduría y que Él pueda guiar a nuestro pastor para que Él mismo nos guíe a nosotros en este hermoso estudio de la carta a los romanos. Y hermanos, como ya sabemos, Dios nos manda a vivir en misión. Así que habla, ora e invita. Aunque no podemos hablar presencialmente, tenemos muchas redes tecnológicas que podemos usar. Tenemos el WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes, Facebook. Así que yo te animo que le puedas escribir un mensaje a alguien, a un hermano. No sabemos si alguien está pasando algún tipo de aflicción o necesidad. Así que debemos de estar conectados unos con otros, orando unos por otros, soportándonos unos por otros. Y más en este tiempo que nos hemos... pues estamos en nuestras casas y no tenemos contacto físico con nuestros hermanos. Yo te animo a que hables, a que les prediques del evangelio a nuevas personas que no conozcan. Igual, si no puedes salir de tu casa, que puedas hablar por teléfono, que puedas hacerlo a través de alguna red social, y que invita a través de nuestros servicios en línea a que tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo puedan conectarse a estos estudios bíblicos del libro de Romanos. Hermanos, queremos cerrar esta transmisión orando, así que te invito a que cierres los ojos conmigo
y que me acompañes en esta breve oración. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este servicio, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu nombre, Señor, por la oportunidad que nos das de utilizar todos los medios tecnológicos, Señor, para reunirnos, para congregarnos a la distancia, Señor, y sobre todo para estudiar tu palabra, Padre. Queremos, Espíritu Santo, que estas palabras queden selladas en nuestros corazones, Señor, que den fruto, Señor, que echen raíz en nuestro corazón, en tierra fértil, y sobre todo, Padre, que no solamente las dejemos guardadas, sino que las pongamos en acción. Espíritu Santo, enséñanos, ayúdanos, capacítanos en poner en práctica tu palabra enseñada el día de hoy, Padre. Y te pido, Señor, por nuestros hermanos que están teniendo alguna aflicción, algún tipo de necesidad, Señor, que les confortes, que les animes, Señor, y que mandes obreros a esa mies, Señor, que puedan llevar una palabra de ánimo, Señor, que puedan estar al pendiente de ellos, Padre. Y Espíritu Santo, te pido que nos enseñes, que nos ayudes a estar en constante comunión contigo y con nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Te pido, Dios, que nos protejas de todo contagio, de toda enfermedad, que, Señor, que algún hermano que esté pasando algún tipo de aflicción, de enfermedad, de dolor, Señor, tengas bien sanarle, reconfortarle, animarle, Padre. Que tu gracia se derrame sobre nuestras vidas, Señor, y que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras familias, sobre nuestro hogar, Señor, protegiéndonos y cuidándonos, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues no me queda más que desearles una excelente semana. Estamos orando por ustedes y nos estamos viendo el próximo domingo. Hasta luego.